Hello, bienvenidas nuevamente a Café con Calma, mi podcast. Yo soy Majo y hoy les vengo a hablar de un tema em, que yo sé que va a ser un poquito raro que oigan esto de mí, pero denme el chance, por favor, óiganme para que entiendan mi punto. Y hoy de qué vamos a hablar, les voy a decir algo. El orden está sobrevalorado. ¿Por qué les digo esto? Ya vamos para allá. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque yo siempre fui la persona organizada, siempre, toda la vida, toda la vida. Yo creo que fue más por una necesidad, digamos que yo creciendo y cuando era chiquita y todavía, pero sobre todo chiquita era algo que como que me resaltaban mucho, como que me señalaban mucho más que resaltaban, y es que yo era una niña muy despistada, muy despistada. Yo me elevaba con todo y por esa misma necesidad de como que sobrellevar ese trait mío que me hacía muy yo tuve que desarrollar de alguna manera un sistema que me ayudara a mantenerme un poquito más anclada. A raíz de eso, yo me volví muy organizada. La de la agenda, la que anotaba todo, la que tomaba las mejores notas. Miren, mis notas en la universidad, cualquier persona que me conozca en la universidad sabe que mis notas eran las mejores, porque era súper organizada y porque era muy buena tomando notas, pero muy buena. Entonces, siempre fui la niña organizada toda mi vida. Tenía un montón de agendas. En la del colegio primero, siempre usaba la agenda del colegio y gracias a eso yo aprendí a usar una agenda y me volví pues fanática de este tema. Ya después cuando fui creciendo y cuando ya salí del colegio y entré a la universidad, pues tenía mis agendas, siempre me compraba las de Kate Spade, me acuerdo muy bien que me fascinaban y ahí las tengo. Y otra cosa curiosa, y esto no tiene nada que ver con una agenda, pero me acabo de acordar, eh, yo también compraba agendas para hacerlas como diarios. Me encantaba escribir, como sacar todo lo que tenía en mi cabeza de lo que había pasado ese día y escribía un montón. Y claro, cuando tú eres una persona organizada, la gente pues piensa y asume que tú la tienes clara. Y muchas veces sí, pero que tú seas ordenado no siempre es sinónimo de que la tienes clara, de que sabes para dónde vas, ni de que estás sintiéndote bien. Uno puede ser muy organizado, tener todo en orden, todo bajo control y aún así estar sintiéndose como una... Entonces, arranquemos con esto. Y yo sé que esto se oye raro, porque lo digo yo, que soy una persona supremamente ordenada, pero, a ver, a uno que le da el orden, a uno el orden le da control, le da calma, le da la sensación de yo puedo con esto, ¿cierto? ¿En qué punto de mi historia el orden dejó de funcionar? Digamos que no fue como que haya habido un momento específico en donde como que, ¡pum!, hubo un breaking point y ahora en este momento todo cambió para mí. No, no fue así, obviamente que no fue así. Y muchas veces se intentan pintar las cosas de esta manera como para que las personas puedan identificar mejor un punto de quiebre, pero esos puntos de quiebre nunca se dan como en una película. Son cosas paulatinas. Entonces, ¿qué pasó? Yo entré a mi vida laboral, ¿verdad? Pasé de colegio a universidad y empecé a trabajar. Primero entré a una agencia de publicidad. En la agencia de publicidad yo era ejecutiva de cuentas. ¿Qué hace la ejecutiva de cuentas? Pues mantener el orden. Mantener el orden, asegurarse que la gente esté haciendo lo que tiene que hacer, cumplir con los tiempos, demás. Obviamente me fue súper bien en ese trabajo, simplemente a mí no me gustó. Pero de ahí yo sí me llevé algo como muy tatuado a nivel laboral y fue la forma de trabajar. ¿Y cuál era la forma de trabajar? El que más horas trabaja, el que más quemado está, ese es el mejor. Listo. De ahí pasé a otro lugar. En ese otro lugar empecé ya a tener mi punto de quiebre, no por el lugar. Y ojo, yo seguía siendo la más ordenada, yo seguía siendo la que tenía el cliente más grande, yo seguía siendo la que podía con más, la que podía con más, la que podía con más, ¿verdad? ¿En qué punto dejó de funcionar? Cuando llegó una prioridad adicional a mi vida, más allá del trabajo, que eran mis hijos, específicamente Gaby, mi primera hija. ¿Qué pasó? Llegó un punto en el que esa agenda no me daba paz. La agenda que siempre me daba paz, ahora me daba ansiedad. Y yo seguía el mismo orden, yo seguía haciendo time blocking,
yo seguía teniendo mis cosas organizadas, seguía teniendo mi checklist así súper definido de qué tenía que hacer cada día a la semana. Y yo sabía que le iba a llenar, que le iba a cumplir y que le iba a tachar. Pero como me sentía al final de la semana, me sentía mamada. Y no solo me sentía mamada, me sentía como que como que no me hallaba, como que no me reconocía a mí misma. ¿Y qué significaba esto en el fondo? Que yo no me estaba haciendo las preguntas correctas. No que estuviera organizando la vida equivocada como tal, porque a veces es como que entonces no es tu vida. No, sino que yo no me estaba haciendo las preguntas correctas. En ese momento yo pensaba que lo que yo quería era, nada, seguir como que creciendo en el mundo corporativo y si así hubiera sido, pues estaba perfecto. Pero me hacía falta hacerme otras preguntas que me habrían dado una luz y una ayuda de qué me estaba haciendo falta para yo no sentir esa sensación como de agobio y de desasosiego. Entonces, mucha gente cree que la solución cuando está como que sintiéndose agobiado, cuando está con ciertos temas y cuando se siente como que no cumple y demás, creen que la solución es el orden, pero el orden realmente no es una solución. El orden es una herramienta que te puede ayudar, pero tú necesitas llegar a la raíz de lo que está pasando, de lo que tú quieres, hacerte las preguntas correctas para que el orden te funcione como una herramienta y no sea algo que como que te tapa el síntoma. Si sabes, es como cuando, no sé, tú empiezas a tener un dolor de cabeza y tienes dolor de cabeza y te tomas un Dolex y se te quita y después vuelve y te tomas otro Dolex y se te vuelve a quitar. Es como, ok, sí, puedes tomar Dolex indefinidamente, pero realmente lo que necesitamos es identificar por qué te está dando el dolor de cabeza. Entonces, con el orden pasa lo mismo. Es una herramienta que si tú no estás haciéndote las preguntas correctas con antelación, pues probablemente no te va a funcionar. Eso es la verdad. ¿Qué pasó en este trabajo en el que yo tuve como mi breaking point? Y ahí sí fue como un breaking point, pero fue más por un tema de burnout, en el que yo no supe manejar las diferentes cargas. Era muy diferente manejar como María José, como esposa más trabajo, a María José con embarazo con trabajo y después María José con embarazo con esposo con trabajo y después María José con esposo con bebé con trabajo, ¿verdad? La carga iba aumentando y yo pensaba que yo podía como que mantenerme igual como si nada estuviera pasando. Entonces hay un primer punto de burnout en el que yo pues literalmente me quemé y decidí hacer un cambio. Cuando hice este cambio, también hice un cambio en mi mentalidad. En este punto, ¿qué pasó realmente? Más allá de, más allá de un cambio en mi mentalidad, fue que yo sentí como el empoderamiento para llegar a un nuevo lugar en el que yo podía ser una nueva persona, ¿no? Como que yo me sentía en el trabajo anterior como atada en el sentido en el que ellos ya estaban acostumbrados a una versión de mí que a mí no me hacía sentido quitárselas, ¿verdad? Puede que solo hubiera podido hablar, puede que eso hubiera podido ser distinto. Si saben, acá algo muy importante, yo no le estoy echando la culpa a nadie. Acá no hay más culpa que mía. Pero llegué a este nuevo sitio en donde yo dije, ok, acá sí puedo entrar como, como poniendo mis límites. Y entré poniendo mis límites. Entré poniendo mis límites alrededor sobre todo de mis hijos y de mi tiempo. Y como estaba usando yo el trabajo, como que ahí me volví una persona que estaba siempre, como que veía el trabajo como, ok, nada, esto simplemente es algo que me va a dar la facilidad económica para yo vivir la vida que quiera vivir. ¿Sí? Ahí pude poner un límite y mi orden funcionó más a mi favor. Funcionó más a mi favor. ¿Por qué? Porque yo ya me estaba empezando a hacer las preguntas correctas. Ahora, vamos un poquito más a profundidad a hablar de por qué el orden está sobrevalorado. Y les voy a dar varias razones. Primero, a uno sí le da la ilusión de avanzar. ¿Por qué? Porque entonces tú llegas al trabajo, respondes 40 correos, vas a 3 reuniones, terminas el reporte, lo mandas el checklist con las cosas que tienen que hacer de la reunión, o si estás en tu casa, lavaste, cocinaste,
llevaste a los niños a clases por las tardes, los recogiste, hiciste mercado, pagaste las cuentas, tachaste absolutamente todo, pero tú te acuestas en tu cama y estás como pensando, pucha, hoy sí rendí, me fue súper bien, pero no hubo una sola cosa para ti, ¿no? Y no solo eso, sino que de eso te acercó a algo que a ti realmente te importara. La mayoría de veces nada. ¿Por qué? Porque uno ni siquiera se está haciendo la pregunta. Entonces, fuiste una persona súper ordenada, pero que eso te esté moviendo la aguja hacia donde tienes que ir, no. Segundo, te vuelve la más eficiente haciendo cosas que muchas veces no deberían ser tuyas. Entonces, en la oficina eres la que arma todas las agendas, la que se acuerda de los cumpleaños de todo el mundo, la que manda el resumen después de la reunión. En la casa tú eres la que se sabe la talla de los zapatos de todas las personas, las alergias del amiguito de los amigos, la cita al pediatra, dónde está cada cosa. ¿Alguien te asignó a ti específicamente todo eso? No, no. Tú lo asumes. ¿Por qué? Porque es que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Y nadie lo puede hacer tan bien como yo. Y así tu semana se va llenando de cosas y cosas y cosas que puede que algunas se correspondan, pero estoy muy segura que hay muchas otras que no te corresponden, pero que haces perfecto. Entonces ahí siguen. ¿Por qué? Porque eres la más ordenada. Tercero, es una forma elegante de no enfrentar lo importante. Te la pasas reorganizando tu Notion, tienes el tablero en Asana o en Trello, mejor dicho, impecable. Categorizas todas las carpetas, mejor dicho, espectacular. En la casa tú tienes las etiquetas de cada envase divino, todo en orden, haces el menú semanal en una plantilla bonita, el closet de los niños lo tienes organizado y todo eso sí se siente ¿qué? Productividad. Pero a veces la versión adulta de limpiar el cuarto para no hacer la tarea es esa. Y la tarea real no es un reporte. La tarea real es uno parar y decir como, ¿para dónde voy? ¿Yo qué quiero? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y si la respuesta es sí, maravilloso, perfecto, pero puede que no y no te haces la pregunta. 4. Entre más organizada eres, sientes más capacidad de cargarte. Entonces, claro, tú eres la persona que todo el mundo sabe que cumple. Entonces te siguen dando más. Eres la persona que resuelve. Entonces te dejan todo a ti para que resuelvas. Eres la persona que organiza. Entonces dejan que tú armes los planes y organices todo. Y tú dices que sí, obvio. Obvio que vas a decir que sí. ¿Cómo no vas a decir que sí si siempre dices que sí? Porque tú siempre tienes espacio. ¿Por qué? Porque eres la más ordenada. Entonces así nadie te pida explícitamente, tú te conviertes en la gerente general de absolutamente todo. Del proyecto, de la casa, del cumpleaños, de la vida de todo el mundo. Pero nadie te pregunta si tú puedes. Todo el mundo asume que sí porque tú siempre puedes. ¿Por qué? Porque eres la más organizada. Quinto, muchas veces tienes un sistema, pero no está enfocado en lo que a ti te importa. Entonces, ¿qué entra en tu semana? La reunión de las 10, la entrega del viernes, la cita del pediatra, el pago del colegio, la tarea de los niños, la reunión de padres, la comida que tienes el sábado con los papás del colegio, la comida que tienes el lunes con tus amigas de la universidad, así, y todo es urgente, todo es súper ruidoso. ¿Y qué es lo que nunca entra? El curso que tú quieres tomar, la caminata que te prometiste hacer después de almuerzo, leer 5 minuticos, el proyecto que querías arrancar hace un año y lo sigues posponiendo. ¿Por qué? Porque eso sí puede esperar. ¿Por qué? Porque lleva años esperando y no ha pasado nada. Pero te voy a decir algo y es que eventualmente sí va a pasar. Y sexto, puede ser ansiedad disfrazada de disciplina. Si no revisas el correo antes de dormirte, no te puedes dormir tranquila. Si la casa está desordenada, entonces sientes que tú estás desordenada. Si un día no cocinaste, ya fallaste. Si algo se sale del time block que tenías en tu agenda, entonces ya, se te cae todo. Eso no es disciplina. Eso es, eso es vivir con ansiedad, con un planner que te lo organiza, pero eso no es disciplina. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto y de dónde saqué estas 6 razones por las que yo pienso que estar
con las cosas en orden no significa que tú estés bien, pues porque yo las viví todas. O sea, yo acá les describí lo que fui yo mucho tiempo. Yo nunca fui una persona desordenada. O sea, ustedes de mí nunca van a pensar ni van a recibir una historia en la que yo les cuente como no, es que yo antes no tenía agenda y de la nada me volví una persona súper organizada y así solucioné mi vida. No. Yo siempre fui una persona organizada que no se había hecho las preguntas correctas. Entonces, ¿qué es lo clave acá? Tener una distinción específica y clara en la cabeza de qué es organizar, que es poner en orden lo que ya tienes. Y lo que yo aprendí a hacer fue diseñar. ¿Y qué es diseñar? Es escoger tú qué quieres que esté ahí. Entonces, acá les quiero explicar esto con una metáfora que va a hacer que ustedes lo entiendan súper bien. Imagínense que uno se va de viaje, o sea, te fuiste de viaje, que es ordenar, es agarrar todo lo que tienes en el closet, doblarlo divino y meterlo perfecto en la maleta, en esas como bolsitas para que la maleta se vea, mejor dicho, así toda cuadradita, toda perfecta. Eso es ordenar, que es diseñar. Primero preguntarte, ¿a dónde voy? ¿Cuántos días? ¿Qué necesito? ¿Cuántas pintas necesito por día? Y después meter solo eso. Entonces, la mujer que ordenó llegó al aeropuerto con una maleta de 30 kilos, perfectamente empacada, pero que no se puede ni mover. Y después cuando llegue allá va a estar confundísima porque no sabe qué ponerse. Y la mujer que diseña llega con una maleta mucho más liviana, más exacta, más cómoda. Y las dos son organizadas, pero solo hay una de esas dos que se siente como más libre y más tranquila al moverse, porque no tiene una carga de 60 kilos, porque lleva dos maletas de 30 kilos cada una. Y acá viene un término que lo mencionan en muchos libros de productividad, pero en uno que yo siento que lo han podido explicar muy bien es en Essentialism, eh, que dice que si tú no priorizas tu vida, alguien más lo va a hacer por ti. Es lo mismo, si tú no defines tus prioridades, alguien más va a poner sus prioridades a que sean tuyas. Entonces, claro, cuando tú eres ordenada y organizas tu vida alrededor de lo que los demás necesitan, pues tú quedas para después. Entonces, ¿qué pasaba ahí? En mi caso, yo vivía con la agenda toteada, pero yo me sentía muy vacía, me sentía muy triste, me sentía muy cansada, me sentía agotada. Entonces, ¿cuáles son las preguntas correctas que uno debería hacerse? ¿O cuáles son como tres preguntas prácticas que tú te puedes hacer para, para ver si estás como que entendiendo para dónde vas? No solo entendiendo, como definiendo y diseñando hacia dónde vas. Entonces, preguntarte, ¿esto lo escogí yo o lo estoy heredando? Y heredando puede ser no solo de tus papás, puede ser de cualquier persona. Entonces, ¿quién decidió que eres tú la que manda el resumen de la reunión? ¿Quién dijo que el menú semanal es tu responsabilidad? ¿Cuándo asumiste que todos los planes del fin de semana los organizas tú? Muchas cosas en tu semana están ahí porque tú las asumiste hace años y nunca las has cuestionado. Y eso mismo pasa con reuniones, con amistades, con cosas que ves, con absolutamente todo. Segunda pregunta. Si alguien revisa tu semana y te pregunta por qué haces esto, ¿tú tendrías una buena respuesta? La reunión del martes en donde no aportas nada, planchar ropa que de pronto podrías usar sin planchar, el reporte que absolutamente nadie lee. Si tu respuesta es porque siempre lo he hecho, porque me toca, porque así lo hacía mi mamá, porque así es, eso no es una razón. Entonces, revisa eso. Y tercero, ¿qué quitaría esta semana si supiera que nadie se va a molestar? La reunión que puede ser un correo, el plan del sábado con gente que te drena y te cansa y terminas, mejor dicho, completamente absorbida, el grupo de WhatsApp que te consume horas al día y no te aporta nada. Tú sabes exactamente qué sobra. ¿Qué es lo que te falta? Que lo cuestiones
y que te des el permiso de sacarlo, decir como ya, no más, no voy a hacer más esto porque simplemente ya no me hace sentido y punto. Entonces, si tú eres una persona que tiene todo organizado y aún así siente que algo falta, como que no se halla, es porque probablemente lo que está llenando tu agenda no lo has escogido tú o lo que está llenando tu agenda no está alineado con tus valores o con lo que tú realmente quieres. Eso es muy importante definirlo. Y es incómodo, y hacerse esas preguntas es incómodo, y cuestionarse esas cosas es incómodo, porque muchas veces significa dejar de hacer cosas que están en tu zona de confort. Muchas veces significa dejar de ver a personas que estabas acostumbrada a ver con mucha regularidad. Muchas veces significa darte cuenta que es hora de tener un cambio, de hacer un cambio. Entonces no es fácil, pero pues entre más tiempo pase, más complicado se va a hacer para ti. Entonces acá quiero cerrar el episodio de hoy dejándoles un reto. Quiero que abran su agenda, si tienen agenda, y escojan una cosa que no debería estar ahí. Una. Y sáquenla de la agenda. No la muevan, no, sáquenla. Y dejas ese hueco vacío. No lo dejes con nada. No lo llenes más. Y mira qué pasa. Porque eso sí que es ser organizado, eso sí que es diseñar. Quitar algo que tú no deberías estar haciendo. Ustedes no se imaginan la primera vez que yo hice ese ejercicio, lo liberador que se sintió. ¿Por qué? Porque empecé a hacer tiempo para otras cosas que yo sí quería hacer. ¿Y qué pasó después? ¿Se cayó el mundo? No, no se cayó el mundo. Simplemente uno se da cuenta que nunca había hecho falta. Entonces hay que empezar a ser más, como más estratégico en esa forma de vivir la vida más por diseño. Y vivir por diseño muchas veces se empieza por dejar de hacer, por quitar, por soltar, por dejar un hueco en blanco y confiar en que ese espacio vacío era lo que uno necesitaba. Eso es súper importante, los espacios vacíos. Yo siempre, ahora, antes no, pero ahora, yo siempre dejo un 20% de mi agenda libre. ¿Por qué? Pues porque uno no sabe qué va a pasar en la vida, porque uno necesita esa flexibilidad, porque es muy chévere ser ordenado, pero es necesario ser flexible, si no la vida no es sostenible. ¿Y por qué no va a ser sostenible? Porque la vida es la vida. La vida no es un calendario exacto. Y uno tiene que diseñar y vivir teniendo esto en cuenta. Entonces tú puedes ser la persona más organizada y ordenada del mundo, pero si tú no tienes la capacidad de ver con amplitud que hay cosas que se van a salir de tu control, que tú no tienes que hacerlo todo, porque no solo porque no tienes, porque muchas veces uno realmente ni puede hacerlo todo. O puede que puedas, pero no es lo más inteligente porque vas a terminar quemada. Entonces, por esto es que yo pienso que el orden está sobrevalorado. ¿Por qué? Porque nos venden el orden como una solución. Y sí, es una solución. Ser ordenados de las virtudes más grandes que una persona puede tener. ¿Por qué? Porque la vida es más fácil. Hace la vida mucho más fácil. Pero más que ser ordenado, uno necesita vivir por diseño, diseñar, ser estratégico. Ser estratégico. Porque es que si no, pues alguien más va a ser estratégico por ti. Y vas a pasar a ser, como dicen mis hermanas, un NPC. Un NPC es un non-protagonic character, las personas que están como de fondo en las películas. Entonces, ese es el episodio de hoy. Te invito a que hagas el reto. Si lo haces, cuéntame, por favor, qué sacaste de tu agenda. Y cuéntame qué sentiste. ¿Qué sentiste al hacer eso? Porque estoy segurísima, segurísima, segurísima que se sintió delicioso. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme. Y nada, les mando un abrazo gigante.